Buenos días, bienvenidos a Mesa de Creación, una emisión más donde estamos para compartir pues diversos temas de índole espiritual, de crecimiento humano, y en esta ocasión le toca el turno al área espiritual y pues muy contento de estar aquí con ustedes. Nos vamos a presentar, su servidor Alan Jaciel. Yo soy Nayeli Hernández. Y yo soy Manuel Mendoza. El día de hoy vamos a estar platicando de un tema, como ya lo menciona Adam, bueno, el nombre lo dice. ¿Por qué decimos que somos seres espirituales? Me gustaría también agradecer la presencia de Elizabeth, que nos acompaña hoy tras bambalinas. De Violeta, que esa vocecita que escuchan es Violeta. Que se hace presente, ¿no? Que dice, aquí estoy, existo y también soy un ser espiritual. Soy un ser espiritual desde mucho antes de que hubiera llegado a este terreno. Correcto. ¿No? También nos acompaña tras bambalinas Pilar Martínez. Y pues nada, estamos aquí muy contentos porque es un tema en lo personal creo que bastante interesante. Siempre creemos o hay como una disyuntiva tal vez entre si somos seres humanos, seres terrestres que pueden llegar a vivir una experiencia espiritual, o si somos seres espirituales viviendo una experiencia terrestre. Entonces vamos a estar platicando un poquito, vamos a contestar todas las preguntas. Si tienen comentarios, preguntas durante el programa, déjenlos en el video y vamos a poder estar retroalimentando con todo gusto. Es un programa también muy especial porque Nayeli retomó actividades dentro del equipo Curiba y estamos muy contentos de que nos acompañe. Sí, yo también estoy emocionada, y más por este tema, que yo creo que parte de la esencia de Curiba ha sido el desarrollo espiritual. Y qué mejor volver con este tema, ¿no? Y pues comentábamos que es un tema interesante, bien lo decías, Manuel, pero también algo yo creo que muy común que se ha tomado cuando hablamos de quién practica el desarrollo espiritual y demás, pero no se llega a la profundidad, y hay unas confusiones, yo creo, en tanto lo que es lo espiritual y lo que es la religión. Y por eso pues vamos a ir desarrollando este tema, y me gustaría empezar con los comentarios en Facebook, porque se lanzó una pregunta en la semana donde se preguntaba si la gente se consideraba espiritual y por qué lo era, y pues muchas personas nos comentaron. Caro Acevedo nos dice que todos somos seres espirituales porque venimos de la misma fuente. ¿Cómo ven esto de la fuente? Pues sí, yo creo que sí, yo creo que todos venimos de la misma fuente, independientemente. Bueno, aquí yo voy a retomar un poquito con lo que mencionabas de esta confusión que se suele dar de si, entre espiritualidad y religión, que para empezar creo que son cosas completamente distintas. Sí van junto con pegados, sí la religión tiene un tema espiritual, pero la espiritualidad es algo muchísimo más genérico, muchísimo más universal, ¿no? Todos venimos de la misma fuente. Basándome en esto que acabo de mencionar, yo creo que sí, todos venimos de la misma fuente, venimos a cumplir una misión, y una vez que la cumplamos, pues nuestro retorno será a esa misma fuente. Y que incluso en temas religiosos, en algunas religiones sí se menciona la fuente, se menciona el origen, y sí se menciona esta idea que está diciendo acá. Sí, en diversas culturas creo que encontramos estos términos que si bien pues tienen nombres completamente distintos, terminología muy variada, pues se refieren como a lo mismo. Algunos le llaman la matriz divina, sí, la fuente, Dios mismo, como hasta científicamente el átomo elemental, o una serie de nombres que hablan precisamente de este origen que generó absolutamente todo lo que conocemos, ¿no? Y que nosotros somos parte de. Creo que hemos mencionado aquí mucho que no hay realmente una separación, ¿no?, entre nosotros, los seres humanos, con las cosas, con los animales, con el todo, ¿no?, que somos uno solo. Y en este sentido de que no hay separación, pues es entender que por lo tanto todos estamos como en somos parte de este mismo origen, de esta misma fuente en la que estamos abordando en este momento, ¿no? Llámese como se le llama. Yo me guío mucho por ejemplos. Y ahorita que mencionabas, Manuel, que era algo más genérico lo ser espiritual o lo que es religión, hay una imagen que yo creo muy conocida por muchas personas, donde está un pez en una pecera y está como en el océano.
Entonces, en la pecera se puede considerar como que es la religión, y todo lo demás, que es el océano, pues es la espiritualidad. Y hablando de la fuente, podríamos poner como si fuera el sol la fuente, y cada uno de nosotros somos como un rayito de sol. Sí. Ese puede ser un ejemplo para más o menos ubicarnos a qué se refiere en esto con la fuente, ¿no? Fíjate que yo a lo que entiendo también un poquito es que la religión viene como para hacer un poco más entendible a nosotros como ser humano un tema espiritual, para que podamos entenderlo mejor, para que podamos vivir ciertas prácticas en torno a una espiritualidad. Y religiones hay muchísimas y todas son, a mi parecer, pues correctas y aptas para la persona que quiere, por sentirse identificado, seguirla, ¿no? O la cultura, ¿no? O la También. cultura, sí. Son simplemente formas de interpretación de la espiritualidad, ¿no? Sí, incluso mira, aquí hay un comentario donde Caro Acevedo, que nos estaba comentando que todos venimos de la misma fuente, y luego le responde Axel que no todos decidimos serlo, pero ella dice que no es opción, porque todos somos espíritu y somos espirituales, unos en una manera, otros en otra, como lo decías, ¿no? Y estás confundiendo la espiritualidad con la religión. Para ser espiritual no se necesita ser religioso. El hecho de que te hablas a ti mismo ya es un acto espiritual. Hacer un acto de amor es cuando haces algo, también es un sentimiento que viene del espíritu. Que quizá no lo explica bien, pero más o menos está la idea, ¿no? Así lo menciona textual, no es que ella lo esté diciendo, no se explica bien. Así lo comenta, así dice ella que no lo comentamos. Pero en esencia es eso, que la diferencia, ¿no? Yo quisiera ahí poner como entre paréntesis un ejemplo, una analogía que creo que sería muy clara con los idiomas, por ejemplo, ¿no? Creemos fervientemente que el idioma universal son las emociones, o sea, no necesitas tú conocer el idioma chino para saber que un chino está triste, ¿no? Porque su emoción, su expresión corporal te indica qué es lo que está pasando. Entonces las emociones son el idioma universal y además tu misma vibración, ¿no? Es el lenguaje del universo. Pero para poder entendernos entre nosotros en esta experiencia humana se han creado idiomas, tantos idiomas, ¿cuántos idiomas no hay en el mundo? Entonces claro, ya articulas palabras, cierta entonación, ciertos sonidos para comunicarte, pero eso lo creamos nosotros para nuestro entendimiento mucho más accesible, más claro, más sencillo, como lo que habíamos platicado, pero en esencia es el que quiero, mi intención, mi emoción, eso es el contenido, podemos llamarle que ese sería el fondo. Recordemos que todo en la vida tiene forma y fondo. Y yo, en una pequeña anécdota en donde me quedó muy claro como esta diferencia entre lo religioso y lo espiritual, fue que estaba viendo como una especie de altar y se me hizo bien curioso porque tenía figuras de todas las religiones. O sea, veías a un Buda, veías a un Cristo y todos, ¿no? Sí. Y obviamente nunca hay que caer como en la falta de respeto de cada religión. O sea, no le puedes decir a alguien, no, es que para ser espiritual tienes que alejarte. No, cada quien lo vive. Creer en absolutamente todo. Exactamente, ¿no? O sea, sí, es muy respetable, pero al ver yo esas figuras que son de diferentes religiones, de diferentes corrientes, en un mismo altar y que justo en el centro era como el amor mismo, decía, claro, es que todas son formas válidas de un mismo fondo, que el fondo en sí mismo es el amor, es la fuente, porque si vemos o pensamos en esta frase que a lo mejor ya está muy gastada, pero que es poderosísima, que es Dios es amor, pues entonces si la fuente es el amor, pues la fuente es Dios. Entonces todas son formas de entender el mismo fondo. Entonces quería hacer como ese paréntesis para ahondar en esta anécdota que yo tuve, que me hizo a mí entender de una manera más clara pues esta diferenciación y que definitivamente cada quien va encontrando en su proceso personal las formas y las maneras de entender y acercarse a su espiritualidad, porque no necesariamente alguien que diga, es que tienes que ir todos los domingos a misa para ser una persona espiritual, ¿no? Pero a lo mejor una persona medita diario y conecta con eso, o a lo mejor alguien va y camina y ve paisajes y dice, es que aquí en la naturaleza me siento conectado con el todo. Entonces, claro, son procesos muy diversos que hay que respetar y que cada quien encuentra también esta forma de acercarse y vivir su espiritualidad, ¿no? En Curiva siempre hemos dicho que no nos crean nada, sino que lo practiquen, y si les funciona lo tomen, y si no, pues hay muchísimas más técnicas que pueden usar, por decirlo así, y creo que es parte de lo que se refiere Jaciel a lo del respeto.
Cuando se dan pues como temas como estos y se dan algunos tips o consejos, inclusive en los programas que se dan en Portal Curiba o Creación en Curso, se habla también mucho de, pues lo puedes tomar, pero hay que aplicarlo, porque parte de, antes de tener una toma de conciencia, yo esto siempre desde que lo supe me lo grabé mucho, hay que tener una toma de información. Y por eso yo creo que es este tipo de temas de por qué decimos que somos seres espirituales. Por aquí también en Facebook alguien nos preguntaba, ¿qué es espíritu? ¿Puedes definir lo que es espíritu? Como para responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué creen que es espíritu? ¿O qué consideran que es espíritu? Esa es la pregunta. Era la pregunta del final, pero ya la dije. Pero pues sí, quizás Pues vamos a ponerla al final. Ok. No, pues siempre hemos hablado que aquí nuestra alma y espíritu nos componemos en este plano de la tierra por 4 cuerpos inferiores, que ahorita no me voy a meter muy a fondo porque es algo que me gustaría explicar inclusive en un pizarrón o algo, pero nos componemos pues de cuerpo, mente y alma. Y alma es nuestro espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Si lo buscamos en un diccionario o inclusive en internet, va a decir que es una entidad o que son los ángeles o algo que no tiene cuerpo físico. Y cuando nos referimos a nosotros, de por qué somos seres espirituales, pues es el conectarnos, lo decía Alan ahorita. A una persona que va a misa puede decir todos los días, pues sí, yo soy espiritual, pero otra que medita también puede decir yo soy espiritual y no voy a algún lugar, pero es parte de eso, de el conectarte con tu ser divino, con tu presencia. El santo ser crístico. Y eso es lo que, ese es tu espíritu, porque realmente pues terminamos siendo nosotros al final. Claro. En este mismo ejemplo que Alan mencionaba, yo tengo la oportunidad de conocer a varias personas que a lo mejor no practican una religión, que a lo mejor no practican una meditación, pero como bien lo decía Alan, de repente van a espacios naturales donde ven la inmensidad de lo que están viendo, donde ven la belleza, y entonces ahí se sienten conectados, ahí se sienten con ellos mismos, ahí logran vivir un momento de espiritualidad, y es completamente válido, ¿no? Si traspolamos, como esta palabra que utilizamos mucho, si traspolamos la fuente a algo terrenal y a un ejemplo a lo mejor un poco más entendible, lo primero que me viene a la mente es las verduras, por ejemplo, salen de una cosecha que es la tierra. En este ejemplo, la tierra sería la fuente. Y a lo mejor cada verdura o cada cultivo tiene un proceso distinto para poder germinar, para poder dar a luz, por así llamarlo, ¿no? Pero al final de cuentas todos vienen de un mismo proceso con la tierra, todos vienen de esa misma fuente. Y entonces, basándome en este ejemplo, nosotros al ser seres espirituales, como lo mencionaba Naye, al ser seres divinos, al tener un cuerpo físico, pero también un cuerpo espiritual, pues venimos de una fuente, de una tierra, a tomar una presencia, pero el ejemplo más claro de que somos seres espirituales es que al momento en el que desencarnamos de este plano, lo que se queda aquí es la tierra, y siempre se hable de la religión de la que se hable o en cualquier término, nuestro espíritu, nuestra esencia va a algún lugar. Eso nunca se pierde, eso nunca se descompone, eso nunca se lo comen los gusanos. Eso sigue trascendiendo, eso regresa a un lugar. Creamos en lo que creamos, ese es el camino, ¿no? Sí, porque pues el alma es eterna. Creo que fue nuestro primer programa de mesa de creación, o el segundo, donde hablábamos de la muerte, y decíamos que pues el alma no muere, y nuestro cuerpo físico es el que desencarnamos, por eso lo llamamos así, no muerte, sino desencarnación. Hay otros comentarios donde Speedy González, así se nombra en Facebook. ¿Sí? Speedy González. Empieza con ándale. Cállate al programa. Dice que mi ser espiritual está en mí, por él tengo la vida. Somos uno e indivisibles. Hay veces que mi ego se eleva escuchándolo en mi corazón y otras veces que me pierdo en las olas de la cotidianeidad, pero él siempre en mí, observándome en silencio. Wow.
Enrique Villalba dice, concuerdo con Caro, que nos comentaba que todos venimos de la misma fuente. Dice, en medida que tus pensamientos, tus emociones y tus acciones salen resultando de una elevada comprensión y compasión de la vida, de connotación, conocimiento y del amor, hablamos de un elevado nivel espiritual. Gracias. Bueno, esto también yo he escuchado mucho cuando hay personas que dicen, yo soy muy espiritual, o yo apenas estoy iniciando en la espiritualidad. Pero se trata de esto, ¿no? De la información, de que en ese momento no sé nada, pero algo me llama. Cuando llegamos a algún lugar o vamos, decidimos leer tal libro que ni siquiera lo teníamos pensado, nadie nos lo recomendó, pero es parte de que algo a nosotros nos dice como esto, la intuición, ¿no? Y eso es lo que nos va guiando. No quiere decir que seas más espiritual que otros, porque realmente pues todos somos espíritu, simplemente hay personas que tienen más información que otras. Yo así lo veo. Claro, completamente. Yo concuerdo en eso. No porque te la pases, o bueno, también yo creo que no porque te la pases informándote o asistiendo a ciertos retiros, lugares, etcétera, eres más espiritual que otra persona, ¿no? Yo creo que el ser espiritual radica en tener un despertar de conciencia, en hacer, consciente que eres un ser espiritual, sí comenzar a documentarte, sí comenzar a informarte, como lo menciona Naye, a aprender cada vez más, pero no porque tengas 500 libros sobre el tema leídos y dominados y que tengas los conceptos a la mano quiere decir que eres más espiritual de otro. Yo creo que un ser espiritual, o uno se convierte en un ser espiritual una vez que comienzas a través de esa toma de conciencia, de ese despertar, a poner en práctica una vida, un estilo de vida basado en esa espiritualidad, basado en esos conocimientos que estás adquiriendo, en esas cosas que estás leyendo, ¿no? Hay mucha gente que a lo mejor de repente vive procesos y todos los domingos estamos yendo a misa, por ejemplo, o al grupo, o medito todos los días, pero al final de cuentas, si no lo pones en práctica, no dejas de ser un ser espiritual, sí lo eres, pero terminas generando una conciencia mayor y terminas teniendo una trascendencia mucho más cuando de lo teórico lo llevas a la práctica, como en cualquier disciplina o en cualquier ámbito, ¿no? Sí, yo creo que hay una diferencia radical entre creer que eres espiritual y tener la conciencia de que lo eres, de serlo. Porque si lo llevamos como un ejemplo o otra analogía que a mí me encantan para poder entenderlo mejor, es como cuando tú gustas de algún deporte, por ejemplo, y lo practicas, pero si alguien te pregunta, oye, ¿tú eres futbolista? Que no te conoce, te digo, oye, ¿eres futbolista? Pues inmediatamente creemos, futbolista profesional. No soy, o sea, juego, pero pues realmente no estoy como en la... ¿sí? Entonces esa duda genera que en la praxis tú realices la actividad, pero no te consideras que eres. Y cuando, no sé, nosotros nos pasa, yo creo, un poco, ¿no? con el teatro, ¿no? De repente uno hace teatro o empieza a realizar esa actividad artística, pero si te dicen, oye, ¿eres actor como tal? Es como, bueno, no sé, o a los estudiantes que están en la escuela, ¿eres actor? No, pues aspiro a serlo, pero si ya salgo en teatro, entonces ya lo soy. O sea, ¿en qué punto uno genera esta conciencia de ya lo soy? Y yo creo que con la espiritualidad es eso. En el momento en que tú haces consciente que lo eres, que no es como que estoy empezando a ser espiritual, ¿sí me explico? Uno pensaría que es una práctica que se empieza a hacer, sino que más bien cuando se es, por ende se hace, ¿no? Per se se hace, o sea, no es como una persona que es, pues está vibrando en cierta sintonía, sus acciones van encaminadas o tienen una correlación directa con lo que eres, ¿no? Una persona que es de cierta manera, por ende sus acciones van a ser dependiendo lo que él sea, ¿no? Sí, existe una congruencia. Sí, hay una congruencia entre lo que, y recordemos este orden, ¿no? Ser, hacer, tener. Entonces cuando eres realmente, cuando haces la conciencia de que eres un ser espiritual, tus acciones incluso cambian, porque si ya lo tienes en la conciencia, y te cachas, e incluso es porque somos seres humanos y también cometemos errores, haces algo de lo cual te arrepientes y dices, es que aquí no estoy siendo congruente, o sea, ya empiezas a hacer una autorreflexión, un autoanálisis de que lo que hiciste no va en congruencia con lo que sabes en el fondo que eres. Entonces empiezas a modificar
conductas, empiezas a modificar acciones, hábitos, etcétera, que poco a poco vayan encaminándose a ser congruentes con lo que eres. Leía el otro día en un libro que decía que Dios no es inteligente, Dios es la inteligencia. Y yo creo que eso es como nosotros, o sea, no estamos en un camino de espiritualidad, sino que somos espirituales. Y cuando hablo del desarrollo espiritual, de tomar información, me refiero a conocernos a nosotros. Pues sí, conocernos, porque sí hay muchas técnicas y muchas empresas que se dedican a esto, e inclusive las meditaciones o también las religiones, pero todos llegan a lo mismo, que es conocernos a nosotros, qué siento, por qué reacciono de diferente forma, cómo es mi cuerpo. Y es por eso, inclusive científicamente, lo que decimos es eso, que como seres humanos estamos compuestos por eso, por cuerpo, mente y alma, ¿no? Sí, aquí, ahorita que mencionaste, Naye, antes de pasar, ahí todavía más comentarios, ¿verdad? Muchos, entonces rápidamente, ahorita que mencionaste lo de la inteligencia, eso se me hace un tema muy apasionante porque quizá habrá personas que como yo están al inicio como buscando razones como para darte cuenta que eres un ser espiritual, y creo que la razón más poderosa es esta parte de la inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia es sinónimo de creación. Si te das cuenta, todo ser inteligente, o sea, la inteligencia misma genera creación. O sea, si nos vamos a los animales, ellos crean sus hogares, ellos crean ciertas comunidades, tienen actividades que no es como que queramos verlo nosotros con cualidades humanas de vamos a ponernos de acuerdo y las hormiguitas van a caminar exactamente, o sea, no, ya tienen una inteligencia intrínseca, ¿no? Y no nada más eso, piensa en las células de tu cuerpo, los órganos, cómo funcionan, o sea, tú no le estás dando la orden conscientemente de, a ver, hígado, haz tu función, a ver, el páncreas, trabaja, no, simplemente eres. Pero todo tu organismo y todas las células que componen estos tejidos, estos órganos y todo, tienen ya una inteligencia per se intrínseca que hace que formen absolutamente todo. Nadie nos podrá comentar de eso perfectamente porque hubo un embarazo en donde pues ella no le dijo, le voy a poner los ojos así, le voy a poner la nariz así. Lo visualicé nada más. Ah, exacto, nada más lo visualizó. Pero está padrísimo en ver cómo la inteligencia por ahí, sí, claro. Y ella fue creadora de ello. Y las células y todo empezaron a formarse y a unirse de tal manera, con toda esta inteligencia de la que estamos hablando, para crear. Entonces, una manera de saberse un ser espiritual es saberse que tenemos esta conciencia, esta inteligencia y que somos parte de un todo que a su vez es inteligente, como el planeta mismo, como los ciclos, en la naturaleza lo vemos mucho, y Deepak Chopra lo llama mucho la energía no circunscrita, esta inteligencia no circunscrita, de la cual tú no tienes este control como tal, pero lo ves ahí y entonces te sabes que eres parte de esa inteligencia y por ende un ser espiritual. Y ya eso fue brevemente para continuar con los comentarios. Muy brevemente. Sí, muy brevemente. Sí, yo nada más quiero agregar cuando dices en cuanto somos conscientes de que somos seres espirituales, hablábamos anteriormente en varios programas, inclusive en conferencias, que el 95% estamos inconscientes de nuestro día y el 5% somos conscientes, y en ese 5% a veces pues no alcanzamos a percibir realmente lo que somos o lo que queremos, porque en el 95%, que es el subconsciente, traemos las creencias, lo que nos dijeron, nuestras improntas, y en el 5% es lo que pues en este momento vamos despertando, porque vamos conociendo más acerca de nosotros y vamos haciéndole caso a nuestra intuición, que es pues a la presencia, a nuestra presencia divina. Y que en esa parte de estar conscientes, pues nos toca dos cosas. Bueno, primero, en esta parte de estar conscientes, a mí me viene a la mente un tema que hemos platicado en muchísimas ocasiones, en conferencias, en programas, que es el estar en el aquí y en el ahora. En la medida en la que vivamos nuestro momento actual, en la medida en la que vivamos en el aquí y en el ahora, nos vamos a poder dar cuenta o vamos a poder hacer conscientes las cosas que nos comienzan a suceder. Y entonces en el tema espiritual también, en el tema espiritual vamos a poder hacer conscientes todo lo que nos está pasando, todo lo que estamos creando, todo lo que estamos generando y la importancia que tenemos en este planeta, ¿no? Yo veía un video cuando venía para acá, estaba escuchando lo que se mencionaba, incluso la persona que hace el video menciona
al mismo amado Maestro Jesús, que en algún momento menciona él en alguna de sus parábolas, este tema de ustedes tienen que ser del mundo la luz. Cuando nosotros creemos que el mundo nos da luz a nosotros, ¿no? Y tú dices, pues ¿cómo voy a sacar yo luz para el mundo? Pues está ahí, en ese ser divino, en ese espíritu, en ese ser espiritual, ¿no? Que vamos descubriendo en el estar en el aquí y en el ahora, que vamos descubriendo en el ser conscientes, que vamos descubriendo en el aceptar, en el entender y en el comenzar a vivir nuestra vida desde la postura o desde una situación de un ser espiritual que está en constante capacitación y evolución, no un ser que comienza a ser espiritual, como lo mencionábamos. Creo que eso tiene mucho que ver con el estado de fluidez, haciendo como una fusión entre lo que dijo Nayeli y lo que dijiste tú, esta parte de hacerle caso a la intuición, y es que en el fondo, pues claro, sabemos que tenemos un plan de vida, sabemos que tenemos las herramientas o que estamos destinados a desarrollarlas, pero cuando tenemos tanto ruido en la cabeza, cuando tenemos tanta confusión, pareciese que tenemos como una neblina que no nos deja visualizar de manera nítida cuál es ese camino que debemos seguir. Y cuando realmente hacemos caso a nuestra intuición, porque en el fondo sabemos qué queremos, ¿no? Se dice, ¿no?, que cuando tú conoces perfectamente quién eres, por ende también descubres qué quieres, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuál es ese fuego interno que te va moviendo a través de la vida por ciertos caminos? Porque por eso hay tantas vocaciones a diferentes cosas, ¿no? Hay cosas que uno diría, yo jamás haría eso, pero hay otras personas que se sienten este llamado. Yo le llamo mucho eso, ¿no? El llamado a algo, a una actividad en concreto, que no sabes por qué, o a lo mejor no entiendes por qué, pero te sientes tan atraído a esa actividad, te llama, y en ese transcurso en el que tú decides y le haces caso a tu intuición y estás en este estado de fluidez de yo confío en el universo, yo confío en Dios, yo confío en mi santo ser crístico, en que este es el camino porque lo siento así, siento el llamado, en ese caminar vas conociendo personas que están en esa misma sintonía, que te llevan a otras situaciones, y es cuando mencionamos lo del término de las sincronicidades, ¿no? Que entonces empiezan a ocurrir cosas, la resonancia, que hace que ese transitar sea más accesible. Ojo, van a haber obstáculos, va a haber, porque pues el crecimiento se da gracias a eso, obviamente no va a ser como un camino completamente pues nada sinuoso, ¿no? Donde no va a haber realmente obstáculos, que al superarlos tú vas a crecer como persona, vas a desarrollar habilidades y todo lo que necesites para entonces cumplir esa misión. Porque cualquier persona te va a decir, tuve que pasar por esto para convertirme en lo que hoy soy. Y esa es la idea, irse convirtiendo cada vez en la mejor versión de ti mismo, que está en la persona que estás destinada a ser, gracias a hacerle caso a tu intuición. Porque no sé si les ha pasado que de pronto se enojan con una persona o están tristes y no se hablan con una persona, ¿no? Y ya pasa el tiempo y después, ay, es que yo te quería hablar desde cuándo. Y tú, no, pues yo también, pero no me animaba a pensar que estabas enojado. O digamos así, ¿no? Pero es porque nuestro ser pues no tiene juicio, nuestro ser interno no tiene juicio, y él sabe que pues la perfección existe. Entonces no existen ahí los enojos ni las... ¿cómo le podemos decir? Envidias y demás. Bajas vibraciones. Sí, y es eso, pues es nuestra intuición, pero por creencias o porque el qué dirán, pues no, muchas veces no hacemos lo que realmente sabemos que es y lo que queremos. Bien, voy a seguir. Fue una breve pausa, nada más para poder de seguir media los hora. comentarios. Iris Arece nos comenta que ella no es espiritual porque es tripartita, que es cuerpo, alma y espíritu, pero pues es lo mismo, ¿no? Terminamos siendo espíritu. Roxy Rojas dice que sí es espiritual porque está en contacto con el sentir, con lo que habita, con lo más profundo de su ser, en observación continua, atención plena de lo que piensa, siente y hace, una conciencia pura, todo ver y nada juzgar. El aquí y el ahora, ¿no? Así es. Rosy Carlos, que es parte de la comunidad Curiba, un saludo para Rosy. Dice que sí es espiritual, que es un alma en una experiencia en esta vida, y efectivamente pues lo hemos comentado muchas veces, inclusive iniciaste el programa así. Ajo por eso. Alexis Emilio dice que sí, que ve a Dios en todo lo que hace, pues es la creación, y parte de esto es que pues todo en el universo es energía,
y nosotros creamos continuamente con nuestros pensamientos. Y es por eso que a veces decimos, porque a unas personas estamos en el mismo camino, o en la misma carrera, o en el mismo trabajo, pero a unas personas parece que está muy feliz y otra muy infeliz, otra enojada, o uno otra consigue todo lo que triste. se propone. Y, por ejemplo, en el tema de la actuación, rápidamente, Sí. uno de repente va a castings y ve a una persona que en todos los castings queda, Queda. y tú vas a los mismos castings, por ejemplo, y no quedas en ninguno. Y entonces es cuando, ¿por qué él sí? ¿Por qué él no? Y dices, porque estoy feo y porque empiezas a generarte ahí toda una historia. Y entonces empiezas a crear, ¿no? Y es parte de que nosotros creamos con los pensamientos. Dije lo mismo que tú. Sandy Méndez dice que ella es espiritual cuando ora. Hola, Sandy. Algo que es muy poderoso es la oración, porque hemos hablado que la palabra crea también, aunque pues nuestro cuerpo habla más que nada y nuestras emociones, como decía hace un rato Jaciel, pero cuando ya sale de nosotros ya es una creación. Entonces pues Andy dice que ella es espiritual cuando ora. Sharon Almanza dice que sí, porque es un alma con cuerpo, ser espiritual, que eso es lo natural del ser humano, me imagino. Y Lilia Belén Luna dice que sí, porque tengo mi espíritu igual que todos, conectado a todo y puesto en mi lindo cuerpo. O sea, en su lindo cuerpo. En el mío que también. Es lindo. En todos los cuerpos son todos lindos, somos uno, claro. porque no hay juicio y todo es perfección. Sí. Pues esos son los comentarios que hasta ahorita nos dijeron en Facebook. Esta semana se puso esa pregunta. Nuevos comentarios, pues los invitamos también a que participen, a que nos comenten sus experiencias, que nos digan cuándo han escuchado que somos seres espirituales. Yo quisiera ahondar algo en la cuestión, por ejemplo, laboral, que sabemos que todas las áreas están conectadas, porque yéndonos otra vez a analogías, como me gustan, ¿cómo tú puedes saber también que eres un ser espiritual? Fíjate, cuando estás en el trabajo, ¿cuándo es el momento en el que te sientes mucho más conectado, mucho más pleno? Cuando realmente dices, tengo la camiseta bien puesta, ¿no? Tú como empleado, como parte de un equipo, etcétera. Cuando sabes que tu función ahí tiene un porqué, un para qué. De hecho, los empleados que sienten que no están haciendo nada ahí, que no están generando absolutamente nada, que no son tomados en cuenta, cómo viven frustrados, viven con esta ansiedad de, pues es que no tengo responsabilidades. O sea, parece que puedo no estar aquí y no pasa absolutamente nada. Pero cuando empiezan a delegarle ciertos objetivos, actividades, tareas, etcétera, y se sienten parte de este todo, que dice, claro, mi función aquí es importante, mi función aquí tiene un porqué, un para qué poderoso, entonces pues la camiseta bien puesta y hacen todo con brillo, con amor, con decisión, y establecen de mejor manera sus prioridades, absolutamente todo. ¿Qué pasa en la vida también? Contándolo como desde una anécdota también, cuando he hecho algunos viajes, han sido los momentos, curiosamente, en donde más conectado me he sentido como al universo, más en contacto he estado con mi santo ser crístico, mi espiritualidad. ¿Por qué? Porque para empezar voy solo, entonces tampoco hay como cierta dispersión, ¿no? Estás tú contigo mismo, punto, ¿no? Eso ya es poderoso per se. Pero cuando empiezan a ocurrir ciertas sincronicidades, y sobre todo que yo lo he vivido mucho en los viajes, ¿no? que de verdad una persona me ayuda o me facilita para ciertas tareas que de otra manera era imposible y surge de manera espontánea. O sea, muchas situaciones que me van a mí dando esta idea concreta y sólida de que mi presencia ahí tiene un motivo poderoso, tiene una razón de ser, me está encaminando a seguir generando y a seguir creciendo en habilidades, en talentos, en amor propio, y que me dan el brío para seguir adelante en la realización de mi misión. Fíjense, puede ser tan sencillo como eso, o muy complejo como eso, un viaje, y que el viaje puede ser la vida misma. No significa que pues vayamos todos a viajar, que sí, está padre, viajen, pero la vida misma, que es un viaje, en estas coincidencias, en estas señales que vas encontrando, que te van direccionando a cierto punto que tú sabes perfectamente que es tu misión de vida, tú te vas haciendo esta conciencia de que estás ahí por algo, para algo. ¿Sí me explico? Que tiene una razón de ser. Entonces te pones la camiseta y dices, estoy aquí porque elegí desde antes haber estado aquí, conocer a estas personas,
pasar por estas situaciones, que entonces ya no puedes volver a como pensabas antes, quizá de todo me pasa, me hago la víctima, me sucede, es que no sé qué hago aquí, no sé para qué, yo no elegí nacer, ¿sabes? Este tipo de comentarios completamente derrotistas cambia por completo esa percepción. Entonces creo que estar atento al por qué y para qué estás aquí te vuelve consciente de que tienes entonces una misión, y no es de manera gratuita o fortuita, que es precisamente para algo, y entonces te pones la camiseta y dices, voy a vivir con todo este brillo, con toda esta energía para cumplir esta misión que por algo se me encomendó. Que creo que parte importante para lograr esto, que también lo hemos platicado al menos aquí como equipo en reiteradas ocasiones, es que desde antes de que uno llega a esta experiencia humana, a esta experiencia terrenal, uno ya decidió venir para acá, uno ya presentó un plan en esa fuente de la que platicábamos en un inicio, uno ya decidió cuál va a ser su misión, uno ya sabe para qué tiene que venir, y uno elige incluso a las personas con las que vas a estarte topando, ¿no? Y está muy fuerte tal vez, porque en esta parte de que uno crea, que estamos en constante creación, tú te puedes preguntar, pero ¿cómo es posible que yo haya creado desde antes de venir a este plano a una persona con la que choco, a una persona con la que no me llevo bien, esta situación que la veo mal? Pero al final de cuentas todo tiene un porqué y un para qué, y todo lleva a algo que nos va a ir facilitando ese caminar, ese cumplimiento de misión, ese volver a la fuente. Pero hay que estar perfectamente conscientes para poder identificarlo, para poder dejarnos de hacer las víctimas, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, ay, pues es que por azares del destino? Un ejemplo muy claro, Alan viajó a Colombia el año pasado, me parece, vivió las experiencias que tenía que vivir, y hoy en día nosotros que nos dedicamos a hacer teatro estamos montando un texto de un dramaturgo colombiano que al final de cuentas se logró en parte por el viaje que Alan hizo, ¿no? Y podemos decirlo como laboralmente, pues fue una coincidencia, Alan viajó, conoció a una persona, nos prestó un texto, el texto se refiere a tal tema, y la realidad es que no. Alan tenía que hacer ese viaje para conocer a esas personas, para poder conocer ese texto, para que el texto llegara aquí, para que ese mensaje se empezara a difundir en Etzatlán, aquí a México en general, para que ese mensaje se empezara a difundir de esa forma. A lo mejor un mensaje que ya se ha difundido de 30,000 formas distintas, ¿no? Pero ese mensaje se tenía que difundir a través del teatro por un motivo en particular, y no es una coincidencia, es una creación, es algo que nuestro espíritu decide hacer, y que es algo que le va a ayudar a cumplir esa misión de vida, ¿no? Entonces flojito y cooperando, pues. Como si alguien nos está escuchando, tampoco es casualidad que nos esté escuchando, aunque haya iniciado después de que comenzó el programa, tampoco es casualidad eso. Hablamos de... ya se me olvidó lo que iba a decir. Por estarme escuchando. Sí, porque es que cuando terminó Jaciel hablar de viajar, que decía que estaba hablando de los viajes, yo los quería invitar al viaje que tenemos con Arturo en Tapalpa. Entonces lo tenía aquí. No es comercial, pero sí, es que es parte, porque vamos a hablar, los temas que se van a hablar me gustaría leerlos, porque se va a hablar de los 3 cerebros y su alineación consciente, se va a hablar de la fisiología del alma humana y su relación con la mente y el cuerpo, porque es lo que hablamos, somos mente, cuerpo y espíritu, la creación consciente y la descreación consciente, y el equilibrio y entendimiento de la energía sexual y el deseo. Este curso se llama Educación en Creación. Nos vamos a ir con el biofísico Arturo Jiménez, quien es el que va a impartir este taller, y los invito a que vean su página, está como Arturo Jiménez Biofísico, para que lo conozcan aquellas personas que no lo conocen, y pues sepan de qué se trata, y pues nos pidan informes. En un momentito les van a poner la información del evento y el teléfono, porque es un taller donde vamos a explicar, donde se va a hablar de todo esto, pero a profundidad, para aquellas personas que les interese o que todavía no les queda un poquito más claro con eso. Y ya puedes continuar. No, pues prácticamente era eso, ¿no? Era el ser conscientes de esto, y el darnos cuenta de que las situaciones que nos suceden en la vida, nosotros espiritualmente también ya las estamos creando, también las estamos eligiendo, y nos van a llevar a algo, ¿no? Alan mencionaba ahorita esta parte de la sanación, o no la sanación, sino como las ventajas de viajar solo.
Yo nunca lo he hecho de manera personal, pero sí he escuchado a mucha gente que dice, yo viajo para encontrarme. Y entonces la gente que no hemos viajado solos, pues a lo mejor nos suena raro, pero hay personas a las que les funciona hacer un viaje para encontrarse, ¿no? Para encontrarse con ese ser interior, para encontrarse con ese ser divino, con esa espiritualidad, como ya lo mencionábamos hace rato, ¿no? Yo me acordé que iba a decir. Perfecto. Ya lo bajó de la Matrix. Sí. Ya, por eso me aventó a mí la bolita para cortar. para anotarlo. Sí, Técnicas, es que técnicas. creo que es muy importante que en este momento el humano está pues en una evolución, y es por eso que el objetivo de aquí de Curiba es elevar la vibración del planeta. Pero para ello, pues nosotros somos los que elevamos la vibración, como decía Manuel hace un momento, nosotros damos la luz al mundo, no el mundo a nosotros. Entonces es por ello que debemos nosotros crear, primero poner atención en cosas que alimenten o nos beneficien a nosotros mismos, porque con ello se eleva nuestra conciencia, elevamos nuestra vibración y se eleva la del planeta. Y pues eso es lo que quería comentar. En relación a eso, nosotros como parte del equipo de Curiba, la comunidad que nos ha seguido y muchas otras personas que a lo mejor también se acercan a este tipo de espacios en otros lados, lo que buscamos es, al elevar nuestra vibración, ser cada vez más personas las que las estemos elevando para poder contribuir mayor fácilmente a la elevación de la vibración del planeta, ¿no? Es importante para mí el mencionar esta parte, no es un trabajo aislado. El despertar una conciencia de una persona funciona y funciona mucho. El despertar una conciencia de 10, 20, 30 personas funciona y funciona muchísimo. Pero qué importante sería entonces que cada uno de los seres humanos de este planeta trabajáramos en elevar nuestra propia conciencia en los espacios como meditación, en los espacios de viajar, en los espacios de encuentro con uno mismo, pero también en espacios grupales como las actividades que tenemos aquí de conferencias, capacitaciones, los programas. El preocuparnos por trabajar en nosotros, el preocuparnos, el ocuparnos por trabajar en nosotros, el ocuparnos por despertar esta conciencia, por entrar en contacto con temas que a lo mejor de repente nos cuestan trabajo o que a lo mejor de repente no nos creemos tan listos para poder entender, cuando no nos damos cuenta de que realmente todo está en nuestro ser espiritual, todo está en nuestro ser divino. No necesitamos estar preparados al 100% para poder comenzar a trabajar en nosotros mismos, ¿no? Lo que mencionaba Alan y que lo hemos mencionado en muchas ocasiones, ser. Tú ya eres un ser divino, tú ya eres una persona preparada, siempre va a haber evolución, pero en la medida en la que entendamos eso, podemos empezar a generar cambios evolutivos, despertares de conciencias mucho más elevadas, y entonces podremos estar viviendo otro tipo de circunstancias a nivel mundial, ¿no? Universal, espiritual, etc. Tal vez podemos pensar que cómo inicio, ¿no? O a dónde voy, o qué hago, o si esto es lo que quiero o no. Yo quiero invitar a las personas a que hablábamos hace un momento de estar en el aquí y en la ahora, y que los pensamientos pues son los que crean, que todos somos energía. Y quiero invitarlos a que presten atención a su alrededor, a su vida, su trabajo, a su familia, y que vean qué sienten, cómo están, si están a gusto, si son felices, y que empiecen a poner atención en por qué no soy, qué es lo que estoy viendo a mi alrededor, en las personas con las que convivo, cómo son en sus vidas, qué libros leo, qué programas, películas, series veo, o qué hay a mi alrededor. Prestar atención en qué estamos creando, y después de eso analizar si es similar a cómo nos sentimos. Y si es similar, entonces comenzar a cambiar poco a poco. O sea, ya no voy a ver si veo ese tipo de si veo la serie de Narco, por ejemplo, ya no la voy a ver, ¿no? Ya no la voy a ver. Voy a ver, o no voy a ver nada, ¿no? Me voy a poner a leer tal libro, o otra cosa, o voy a asistir a una conferencia. Entonces, y que vean los cambios, es lo que hablaba en un momento. O sea, no nos creas nada, practíquenlo. Y es lo que quiero invitar a todas las personas que hagan eso, que prestar atención. Yo creo que prestar atención es una herramienta muy poderosa, que aunque muy común, pero es muy poderosa para así cambiar nuestro entorno, y tú vas a sentir, si te sientes a gusto, es muy fácil detectarlo porque te sientes a gusto o te sientes incómodo. Si algo no te vibra bien, si no estás conforme, y eso por ahí no es.
hacerte caso. Yo lo resumo como con esa frase, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, bueno, es que siempre tenemos la respuesta y no nos hacemos caso realmente? No la queremos ver. Ajá, estamos en una situación apremiante, difícil, compleja, en donde estamos con una vibración baja, efectivamente no nos sentimos a gusto, estamos en un trabajo que no nos gusta, etcétera, y sabemos la respuesta, sabemos lo que tenemos que hacer, pero por miedos, inseguridades, por falta de autoestima, incluso no creo poder hacerlo, en fin, un sinfín de cosas que nos van limitando a hacernos realmente caso. La invitación que, por ejemplo, a mí me gustaría hacer es que presten atención a aquellas actividades que ustedes consideran son sus predilectas, ¿no? De yo en esta actividad me siento pleno, fluyo, y te vas a dar cuenta, haciendo este autoanálisis mientras estás realizando la actividad, que no eres dueño del acto. ¿A qué me refiero? Que cuando realmente estás alineado con aquello para lo que viniste a este mundo, ¿no? Ya sea una actividad, ya sea, porque a veces relacionamos inmediatamente las actividades con la cuestión profesional, ¿no? Y a veces por eso puede generar confusión, como es que yo no sé a qué dedicarme, es que no encuentro un trabajo, es que, a ver, no vayamos al área laboral como tal, sino de qué te hace pleno. A lo mejor hemos visto estos señores abuelitos que pues ya están jubilados a lo mejor, pero que encuentran brío, a lo mejor ya en un trabajo, no va a decir es que necesito hacer un trabajo para sentir, no, pero están con sus nietos y lo disfrutan y dan consejos y el estar con la familia les llena de brío y fluyen con eso. Perfecto, esa es una actividad. Ahora, una vez que tú encuentras esta actividad predilecta, que puede ir en el tenor profesional o no, te vas a dar cuenta que no eres dueño del acto, porque pareciese que pierdes noción del tiempo, del espacio, que no estás haciéndolo como de manera consciente, como cuando aprendes a manejar, ¿no? Que estás con el volantecito todo tenso y que estás viendo y la palanca y estás pero atento. Ya cuando se vuelve eso automático, no estás hablando, estás regañando a los niños, te estás pintando todo al mismo tiempo, ¿no? Padrísimo, y ya tienes esa habilidad. Pero lo mismo pasa con estas actividades que cuando las hacemos incluso por primera vez, porque no se requiere tanta experiencia, como decía Manuel, que me recordó lo que mencionó a una frase que dice, no necesitas ser grande para iniciar, necesitas iniciar para ser grande. Entonces, no es, independientemente de que hagas una actividad por primera vez, si es la predilecta, si es digamos, tu actividad, vas a sentir que no eres dueño del acto, que pareciese que no eres tú el que lo está realizando, que pareciese que alguien te está moviendo, que el que está bailando ahí eres tú, que el que está actuando, o sea, no eres tú, que el que está maquillando, o sea, la actividad que tú quieras. Y cuando fluyes de esa manera, terminas la actividad y a poco no te quedas como, ¿qué acaba de pasar? ¿No? Hay mucha... el tiempo se va volando. Sí, y tú dices, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Pero ya queda ese sentimiento ahí canalizado completamente, en donde dices, es que esto verdaderamente me apasiona, y conectas con eso, y a partir de ahí ya sabes más o menos por dónde va tu camino. Entonces esa es una forma de darnos cuenta que al ser seres espirituales, que venimos con una misión, que elegimos ciertas circunstancias de vida, ciertas personas, elegimos absolutamente todo, vas vislumbrando, es como ese tipo de situaciones, es como echar una miradita así al libro de tu vida, ¿no? Al que escribiste. Ok, y ves un poquito de cómo está conformado. Esa es como una manera de vislumbrarlo un poco, el darte cuenta de esas actividades en el que resuenan contigo y en donde te sientes completamente con este estado de fluidez. Entonces, pues, practícalo, chécalo con tus actividades, cómo te sientes, qué generan en ti, qué químicos libres. Bueno, no qué químicos, no te pongas a analizar eso, nada más que sientes. Y que por lo general, para comenzar con este tipo de acciones, creemos que tenemos que hacer acciones elevadas, ¿no? A lo mejor decimos, es que tengo que ir a meditar todos los días, una meditación guiada, que me digan. No, o sea, me sumo a las invitaciones, y en estas invitaciones yo creo que una forma de empezar a conectar contigo mismo, una forma de empezar a darte cuenta del aquí y en el ahora, una forma, y hasta se me pone un poquito la piel chinita, sentí así como si una energía pasara por mi cuerpo, tan sencillo como para comenzar a darte cuenta de todo este tipo de cosas es, regálate, yo te voy a decir dos cosas que a mí me funcionan, ¿no? Regálate 5 minutos al día. 5 minutos al día donde estés de verdad en silencio. Si te sirve cerrar los ojos, hacerte consciente de tu respiración, puede ser eso una meditación, por supuesto que sí.
y estás meditando tú en la comodidad de tu cuarto, contigo mismo, con los ojos cerrados, escuchando lo que sucede a tu alrededor, escuchando los pájaros, el carro, si el refri o el reloj hicieron un ruido, no pasa nada. Eso ya es comenzar. Eso es el quitarte todos los pendientes, el quitarte toda la basura, el quitarte todo lo que traemos en la mente por 5 minutos al día y dedicártelos a ti, a tu presencia. Ajá, saca la basura de la mente, exacto. Y la otra, a la otra invitación, Alan mencionaba como encuentra las actividades que te apasionan. Y no necesariamente tiene que ser una actividad de una profesión o un hobby, ¿no? A lo mejor simple y sencillamente el hacer ejercicio es una forma en la que te puedes conectar contigo mismo de una forma impresionante. Y a mí me funciona mucho para sacar la basura. Cuando de repente tengo días muy estresantes, que ya traigo como mucho revoltedero mental, que le estoy dando vueltas a las cosas, el irme a correr un rato, 20 minutos, media hora, 45 minutos, donde mis pensamientos se quiten de donde están y a lo mejor esté pensando en el cansancio, en la gota que está cayendo, en el aire que me está pegando mientras estoy corriendo, funciona. Y es una actividad tan sencilla que te puede apasionar y que te puede hacer conectarte contigo mismo y conectar con tu ser espiritual y vivir en el aquí y en el ahora sin necesidad de decir, es que a ver, ¿qué profesión me apasiona? Pues me apasiona ser doctor, entonces voy a estudiar medicina para cuando esté operando sentirme súper pleno y sentir que estoy en el aquí y en el ahora. No tienen que pasar tantos años de estudio, no tienen que pasar nada. Hoy mismo lo puedes poner en práctica si quisieras con la actividad más sencilla que te pueda apasionar. ¡Wow! Muchos 20 poderosos. Sí. Bueno, perdón, es que tenemos comentarios, creo. No sé si quieran. Sí, yo estaba esperando. Nadie siempre está esperando que yo termine. ¿Qué pasa? No, es porque. Pero entonces, a ver, así le iba a decir. ¿20 poderosos o comentarios? O las dos cosas, cayeron 20 poderosos. Es que como nos quedamos en silencio por los 20 poderosos, no supe si pasar a comentarios o si íbamos a compartir algo nosotros dos aquí, pero como ustedes digan. Pues yo voy a compartir que hay comentarios, no, pues aquí conexión pura, somos uno mismo, ya saben. Venga. Lourdes Iglesias nos dice, me gustan sus planteamientos de construcción positiva, que imparten que todos seamos conscientes de estar bien y aportar bien es una decisión y no una condición. Totalmente, una decisión. Es una decisión y no una condición. Completamente Lourdes, ¿verdad? Sí. Completamente Lourdes. Muchas gracias por compartirlo con nosotros. Sí. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ok. Uno, pero poderoso. Un comentario poderoso. ¿Por qué decimos que somos seres espirituales? Pues porque venimos a este plano de la tierra para hacer una evolución. Sí han comentado varias personas que somos un alma viviendo una experiencia humana, que este cuerpo físico es solo un disfraz y por eso creamos con nuestros pensamientos porque necesitamos vivir ciertas experiencias. Es por eso que no hay errores, no existen las equivocaciones, todo es perfecto y todos venimos a vivir algo. Si algo no nos gusta o podemos incluso, algunas personas he escuchado que dicen es que Dios no me quiere, Dios no existe porque a mí me pasan cosas malas. Pero no se trata de que a ti te pasen cosas malas y que sean malas también, porque qué es bueno y qué es malo, ¿no? Sino simplemente es porque necesitamos vivir esa experiencia para poder transmutarla. Y una vez eso, es solamente así como vamos a evolucionar como humanos, ¿no? En ese tenor me gustaría recordar que este desarrollo o este despertar de la conciencia es de manera constante, no podemos decir como, ya desperté, ya, no dejo de prepararme, de buscar, de hacer introspección, de viajar, de explorar. Claro que no, porque el despertar de conciencia, ¿a qué te va a ayudar? A resignificar. Eso es importantísimo. Cuando todavía no generamos esta conciencia, ¿no? De que somos seres espirituales y que tenemos un camino trazado, que elegimos vivir ciertas situaciones, va a ser muy complicado resignificar las situaciones duras de nuestra vida. Y eso yo creo que a todos nos ha pasado y conocemos gente también que le ha pasado, que vive una experiencia y que eso le da para abajo y tarda muchísimo tiempo en salir de ahí
porque vienen estos pensamientos derrotistas y de victimización, que claro, siendo humanos, por supuesto, o sea, llega el momento en que sí te paras y dices como, ¿por qué? ¿No? Ves para arriba y dices, sí, o sea, no entiendo como por qué pasó esto. Y en su momento, justo en esa situación, mientras la estás viviendo a flor de piel, a lo mejor es complicado darle todo otro sentido, ¿no? O resignificar la situación para entender el bien oculto que andaba por ahí en esa situación, pero que cuando empiezas a efectivamente desarrollar y despertar esa conciencia, y no hablo de tiempo, porque el tiempo es muy relativo, habrá personas que a lo mejor en 5 años resuelven una situación y encuentran el por qué sucedió lo que sucedió, y a lo mejor una persona al día siguiente ya le cayó el 20 y dijo, claro, por esto, por esta situación, estaba pensando en esto, estaba viviendo esto, vibrando esto, y por lo tanto me sucedió esto. Venga, resignificar, vamos dándole un sentido mucho más propositivo a eso. Pero eso no va a ser tan sencillo si no estamos trabajando esta conciencia, y no hay que culparnos por eso, porque la culpa no puede tener cabida ahí. No podemos decir, no podemos sentirnos culpables en ningún momento por eso. Somos, claro, seres espirituales viviendo esta experiencia que humana, y dentro de la experiencia humana están todas las emociones habidas y por haber. Claro que te vas a enojar y no es necesario que te culpes por haberte enojado, es una emoción, ya la vives, la entiendes, la resignificas y sigues adelante. Pero no hay que culparnos por llegar a sentir, porque luego por ahí leí, ¿no? una nota, bueno, en Facebook, y una publicación que decía que el ser espiritual no significa que entonces tengas que culparte cada vez que sientas algo, una emoción que no sea de tu agrado, ¿no? Como, ay, yo me enojé, pero soy espiritual, ¿por qué me enojé? Y te estás achacando el que te hayas enojado por el tráfico, pero porque soy espiritual, entonces soy espiritual, no puedo enojarme, no puedo sentir, es que soy espiritual, ¿sí? Y eso no significa ser espiritual, no significa limitar tus emociones humanas, sino vivirlas, pero resignificarlas. Ese es el meollo del asunto, entenderlas, aceptarlas y, claro, y aprender de ellas, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas, en este mismo ejemplo que Alan menciona de ya me enojé en el tráfico, al resignificarlo, pues puede ser simple y sencillamente un aprendizaje para ti de tolerancia, ¿sí? ¿no? Un aprendizaje de tomar precaución al momento de salir para que no haya tanto tráfico, un aprendizaje de estar de vivir en el aquí y en el ahora, de encontrar qué cosas estando en el tráfico puedes descubrir de ti, de tu alrededor. ¿Cuántas veces no pasamos por el mismo camino todos los días y ni siquiera nos damos cuenta de lo que hay a nuestro alrededor porque vamos en automático? Y a lo mejor un momento de tráfico puede funcionar para eso, ¿no? Para darte cuenta de el árbol, de la persona que está todos los días en la misma esquina realizando alguna actividad laboral, no sé. Y eso va a encontrar cosas, ¿no? Ya que esto que mencionas, Manu, va a traducirse en generar una inteligencia emocional tal que aproveches cada situación independientemente del tenor que lleve esta. Porque había leído por ahí que, no puedes cambiar la cuestión del tráfico, pero cuando tienes una conciencia elevada, resignificas las situaciones, pues sí, a lo mejor te enojas en un momento y dices, debí salir antes y no sé qué, no sé cuánto, pero lo entiendes, lo aceptas, lo resignificas, pones una USB y escuchas un audiolibro. Y entonces, no me acuerdo quién había mencionado eso, pero que si escuchas un audiolibro en lo que vas de tu casa a la oficina, diario, al cabo de unos meses habrás cursado casi una carrera completa, dependiendo del tema que hayas estado escuchando durante el tráfico. Entonces imagínate que digan, no, yo soy licenciado y me hice licenciado en el tráfico. Caray, qué padre, pues sí, porque estudié casi toda una carrera con audiolibros. Entonces qué padre poder presumir eso, hasta lo voy a hacer. Sí. Nuestro ser interno es perfecto. Y todo lo que nos pasa en este momento es la perfección. Ahorita que hablaban del tráfico, Jaciel, yo ahí estoy como en contra un poquito en lo que mencionas de escuchar ese tipo de audiolibros, porque no por el tipo de audiolibros, sino porque te puedes distraer, porque cuando estás manejando, estás en el tráfico, pues estás en presente. Si escuchas otra cosa, pues te puedes distraer o te puedes perder en eso, entonces ya no vives lo que tienes que vivir, o ya no ves por qué te atoraste en el tráfico. Todo tiene una razón de ser, porque a lo mejor te vas a topar con una persona de al lado y te pones a platicar de algo que necesitabas en ese momento, o estás así simplemente esperando que pase el alto y te toca ver algo que necesitabas en ese momento. Entonces volvemos a lo mismo, presta atención para qué te pasan las cosas
y qué es lo que estás haciendo, todo es perfecto. Entonces, en el momento en el que no te guste, di, ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué me está pasando esto? Mejor dicho, ¿para qué me está pasando? ¿Para qué tengo que estar aquí parado? ¿Para qué tengo que llegar tarde a una cita súper importante para mí humanamente que tenía? Tal vez no necesitabas eso. Tal vez si ibas a esa cita y hacías un negocio, no era lo que tenías que hacer. Tenías que quedarte ahí porque en el tráfico ibas a encontrarte otra persona que te iba a llevar a lo mejor un negocio mucho más grande de lo que tenías, ¿no? Sí. Entonces yo quiero invitar, vuelvo a eso mismo, presta atención para qué te pasan las cosas, porque todo es perfecto y por eso somos espirituales, seres espirituales, porque es la perfección. La verdad es que cuando prestamos atención, cuando ponemos en práctica todo esto que hemos venido platicando, pues para algunas personas puede sonar loco, para otras no, pero comienzas a vivir en plenitud y comienzas realmente a experimentar una felicidad real de contigo mismo, con tu persona. Y lo menciono porque muchísimas veces el ser humano estamos en búsqueda, como se llama esta película famosa, estamos en búsqueda de la felicidad, estamos en búsqueda de la plenitud, estamos en búsqueda de lograr nuestros objetivos y nuestras metas, pero siempre lo estamos buscando en el exterior, siempre lo estamos buscando en donde menos tenemos que buscar y donde menos lo vamos a encontrar, sin echarnos este clavado hacia nosotros mismos, sin empezar a poner en práctica lo que estamos platicando. Simple y sencillamente estamos buscando, y si toda la vida estamos buscando, pues ¿qué crees? Toda la vida te vas a quedar buscando sin encontrar. Cuando comienzas a hacer cosas y comienzas a vivir, a hacer cambios de los que hemos venido platicando, la plenitud de la felicidad llega por añadidura y ni cuenta te das, ¿no? Yo me gustaría abonar en esta parte, que sí es cierto que es mucha razón, en donde estés en tiempo presente y aproveches las situaciones, y yo creo que tiene que ver con esta sensibilidad para leer el contexto, ¿no?, de la situación. Por ejemplo, yo en una ocasión hubo un choque efectivamente en el tráfico y efectivamente pues estuvimos parados como una hora en lo que quitaban, fue un tráiler que se volcó completamente. Entonces, ese contexto tiene mucha razón, Ayeli, porque de haber, o sea, en este caso, si hubiera fluido el tráfico, pues sí, capaz que dependiendo de tus habilidades, a lo mejor estás escuchando algo y pues ahí puede pasar algo. Pero en esta ocasión, de que el tráiler estaba completamente, pues estaba atravesado, yo me acuerdo que en ese momento puse un audiolibro que se llama El Rinoceronte, pero estábamos parados completamente. Y quizá en esta perfección, porque a mí me dio un mensaje muy poderoso, ese que lo escuché, mencionaba algo acerca de la actitud, porque ese libro tiene mucho que ver con la actitud, y justo para el tema que iba a hablar en esa ocasión, que iba en camino, cuando estaba yo viviendo en Tlajomulco, y que todo López Mateos, que bueno, ya saben que López Mateos es la avenida favorita para los choques, fue como claro, me quedó claro en ese apartado que escuché lo que estaba como tratando de encontrar para poder proyectar en el tema que me tocaba en esa ocasión, y fue como esta es la respuesta, ¿no?, del rinoceronte. Entonces empecé a resignificar y dije, claro, a lo mejor ese tráiler se atravesó precisamente para que yo dijera, ¿qué hago mientras? Vamos a estar aquí un buen rato, pusiera esa USB y escuchar ese mensaje poderoso. Pero fue en ese momento que me vibró ponerlo, porque también si empezamos a hacer las cosas porque tengo que, como de que, bueno, es que tengo que, hay tráfico, tengo que escuchar algo, hay distracciones, ¿no? Exactamente, o sea, tengo que, no, es si realmente te vibra y consideras que es lo óptimo dependiendo de las circunstancias que están ocurriendo, y que efectivamente te conozcas, porque si tú sabes que estar en el aquí y en el ahora es lo que te va a hacer fluir, las distracciones de la vida perfectamente pueden hacerte desvariar y estar desconcentrado en eso y en 1000 casos más, ¿no?, en un examen, en una prueba, en un casting, etcétera. Pero como dicen bien mis compañeros, pues realmente todo es perfecto, y hay que encontrar en esa perfección todo lo que nos va a ayudar a realizar esta misión que tenemos, ¿no? Entonces sí es de estar perceptivos. Eso es como una de mis conclusiones finales. Yo agradezco el espacio, pues, para poder compartir este tema que sí fue muy interesante y nos dio para hablar de tantas cosas, en donde
pues simplemente es encontrarnos, ¿no? Encontrarnos y sabernos seres espirituales y fluir es con lo que me quedo y que comparto finalmente. Antes de despedirnos, perdón, tenemos comentarios. Sí, Venga. dice. ¿Ya ves? Tenemos comentarios. Ya lo dije. Ahora sí. Berta dice, así es Nayeli, es estar atento en todo momento. Saludos, excelente tema. ¿Ves, Nayeli? Aunque tú no dijeras que había comentarios, estaba Ya dentro no del sé qué comentario. Ok, yo Perfecto. quiero concluir comentando que todo es perfecto, nuestro espíritu es perfecto y así también nuestro cuerpo humano es perfecto y por eso tenemos la forma que tenemos, estamos integrados de las emociones naturales que tenemos, de las que aprendemos también, las que aprendemos son para poder transmutarlas y evolucionarlas. Así que existe en nosotros el enojo, existe la tristeza, no hay por qué ignorarlo y no hay por qué decir no te enojes, no estés triste, no te agobies. Eso es necesario para la evolución humana, pero la cuestión es no repetirlo o no volver a hacer lo mismo, porque entonces no avanzamos y se trata de avanzar. Entonces, en ese momento que tengas alguna situación, conectar con tu ser espiritual pues es nada más hacerte caso, escucharte y una de las formas, la mejor forma de escucharte es estar en silencio, tanto por dentro como por fuera y es como vas a escuchar qué es lo que más te vibra, lo que quieres hacer, lo que quieres sentir y en ese momento es como vas a poder pues, transmutar esta emoción, ¿no? Aquello que no te gusta o esa situación y prestarla y seguir con lo mismo, preguntarte ¿para qué? Todo se resuelve, como hay un dicho que dice preguntando se llega a Roma, algo así. Entonces pues también preguntando se llega al fondo de ti, o sea, ¿qué siento? ¿Qué quiero? ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vine aquí? Es igual, preguntando se llega pues a conectar con tu ser interior. A tu Roma. A tu Roma. que sería amor al revés, ¿no? Claro, todo está conectado. Preguntando si llega amor. Amor, esta sería nuestra frase. Y yo también ya me quiero despedir con eso y agradecer que estoy muy contenta y qué padre se siente volver a compartir de estos temas y pues espero poder estar en más programas y muchas ¿Cuál gracias. esperas? Estaré en más programas. Gracias. Yo pues creo que todo está dicho. La conclusión con la que yo me voy es este despertar de nuevo o este redespertar con la frase de que nosotros somos del mundo la luz. Me resonó mucho cuando lo escuché en la mañana, por eso lo quise mencionar, porque se nos olvida y vivimos en automático y vivimos con las carreras y las presiones sin ponernos a pensar realmente de que estamos aquí por algo muchísimo más grande de lo que estamos haciendo en el día a día y no nos damos cuenta, ¿no? Y cerrar el programa como iniciamos, ¿no? No somos seres terrestres viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrestre. Y eso es, o entre esas dos opciones, hay una diferencia para cómo vivir nuestro día a día enorme. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por seguirnos, por sus comentarios, por los comentarios que hicieron para que pudiéramos compartirlos. Y pues nada, nos vemos en la próxima. Gracias. Justo a tiempo.